Aquí en Living Waters estamos comprometidos a cumplir la gran comisión. Jesús dijo: ve y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. En un esfuerzo por hacer más discípulos y alcanzar más naciones y llegar a la comunidad hispana más grande, hemos ampliado el alcance de nuestro ministerio a nuestros amigos de habla hispana a través de Living Waters en español, ahora dándoles acceso a muchos de nuestros recursos en español. Eso significa que tendrán acceso a nuestros libros populares y folletos evangelísticos, junto con varias temporadas de nuestro programa de televisión Los Pasos del Maestro, nuestros cursos de entrenamiento básico e intermedio de evangelismo y todos los recursos necesarios para inspirar y equipar a la iglesia de habla hispana. En nuestro sitio web español.livingwaters.com también tenemos recursos gratuitos para tu estudio personal y estamos vinculados a nuestra tienda en línea donde puedes comprar de forma segura todos nuestros recursos en español. Por favor, apóyanos compartiendo la noticia con tus amigos y ora por nuestros esfuerzos para expandir este ministerio a todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros y por tus oraciones mientras buscamos inspirar y equipar a los cristianos para cumplir la gran comisión. Refutando la evolución es uno de los temas más complejos, constantes y comunes que nos rodean hoy como iglesia. Vivimos un mundo ateísta, un mundo ateo, un mundo que niega la existencia de Dios. Y este es uno de los temas más controversiales en los cuales tú y yo debemos tener por lo menos el conocimiento básico para poder defender nuestra fe cristiana ante esta creciente religión de la evolución y del ateísmo. Vamos a estar abordando diferentes temas a lo largo de la conferencia entre el día de hoy y mañana, y esperemos que sea realmente un tiempo de edificación, no solo al conocimiento, sino en mirar la belleza de Cristo, porque Cristo es el creador de todo. Y cuando nosotros pensamos en el Señor, debemos ver al Señor como lo que Él es, nuestro Dios. Él no miente, todo lo que ha dicho es verdad. Y por lo tanto no debemos dudar jamás en lo que la Escritura dice acerca de su creación y acerca de su voluntad. Sir Isaac Newton, yo creo que han oído ese nombre, dijo: el más hermoso sistema de sol, planetas y cometas solo puede provenir del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Es curioso cómo aún los científicos de talla mundial, vamos a llamarle así, a lo largo de la historia, la mayoría de ellos han reconocido, por lo menos en sus mentes, que lo que existe no puede surgir de la nada. Ray Comfort, el fundador de nuestro ministerio Living Waters, constantemente refuta a los evolucionistas haciendo una simple pregunta: ¿crees en la imposibilidad científica de que la nada haya creado algo? Y los pone a pensar. Porque si contestan sí, van a quedar como tontos, ¿verdad? Entonces es importante conocer estos pequeños detalles. ¿Y saben qué es lo que nos gusta aquí en Living Waters? Hacer una apologética dinámica, sencilla, práctica en el día a día. Yo sé que podríamos profundizar en apologética científica para eruditos, biólogos y químicos y físicos, pero en el día a día no vamos a utilizar esa información. Si te interesa, puedes investigarlo y puedes crecer en ello, pero nuestro deseo es que tengas la apologética práctica básica y usando el sentido común que Dios nos ha dado como sus criaturas para poder presentar el Evangelio, poder presentar la defensa de nuestra fe de una manera clara, práctica, sencilla y sin entrar en debates interminables. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Kirk Cameron, que yo creo que ustedes lo recuerdan como el bombero de Fireproof, dijo: la evolución es una religión que es creída por hombres y mujeres, niños y niñas, intelectuales y necios. Yo fui uno de ellos hasta que estuve dispuesto a investigar los hechos. Ahora bien, lo primero que tenemos que establecer son verdades absolutas. Cuando una persona te dice: sabes, en el mundo todo es relativo, cada quien tiene su verdad, tú puedes establecer una verdad de facto al decirle: oye, pero todos mueren. ¿Hay muerte? ¿Existe la muerte? Sí. Ok, entonces sí hay absolutos. No puede ser relativo. ¿Has perdido un ser querido? Sí. Ok, entonces él no murió relativamente, está bien muerto. Sí, ok, entonces es una verdad absoluta. Vamos a establecer absolutos. Génesis 1:1. Si queremos comenzar, debemos comenzar por el principio. ¿Están de acuerdo?
Bien, hermanos, Génesis 1:1 es el versículo más famoso y más leído de la Biblia. Probablemente piensas, no, pastor, estás equivocado, es Juan 3:16. Imagina todos los inconversos a lo largo del mundo, todos los científicos que quieren buscar en la Biblia a ver qué ocurrencias tienen los cristianos. Lo primero que van a abrir es el primer libro y en la primera página de la Biblia y van a leer Génesis 1:1. Y Dios dejó aquí algo muy interesante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, pastor, ya sé eso. ¿Y eso qué tiene de interesante? Hermanos, en un solo versículo, Dios nos deja las tres cosas o elementos necesarios para la existencia de todo lo que hay. En primer lugar, el tiempo. En el principio, que es una palabra griega kairos, cronos, que está hablándonos del tiempo con pasado, presente y futuro como tú y yo lo conocemos. ¿Has escuchado la palabra cronómetro o cronógrafo? Por ejemplo, el cronómetro es el que está corriendo y por eso corro detrás de él para terminar a tiempo. Ese es el cronómetro y viene de la misma palabra griega. Sabemos que nuestro Dios es eterno, Él siempre ha sido, es y será. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, como enseña Hebreos 13:8. Por lo tanto, en Él no hay el mismo tipo de tiempo que nosotros conocemos. Pero Dios en Génesis 1:1, cuando Él habló y vino a existencia todo lo que vemos, aparece el tiempo en el principio. 2, creó energía. La energía en la creación y además los cielos y la tierra, es decir, la materia. Tenemos tiempo, materia y energía en Génesis 1:1. Asombroso. Es maravilloso cómo nuestro Dios al principio de su revelación nos está dejando saber: yo soy el creador de todo lo que existe. Por ahí cuentan una historia cómica, esto es por supuesto hipotético, no existió, donde juntaron a Dios con un científico muy prolífico y muy sabio, y ambos tenían que crear a un hombre. Entonces primero pasa Dios, crea un ser humano y dice a la audiencia: ahí está. Y bueno, pasa el científico muy listo, dice: por supuesto que yo puedo replicar lo que Dios hizo. Y entonces toma el polvo y le dice Dios: espérate, tienes que crear tu propio polvo. Ahí está la diferencia. Podemos crear cosas de lo que existe, pero Dios hizo todo de lo que no se veía, como enseña Hebreos 11:3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe, ciertamente no estuvimos ahí, pero creemos que nuestro Dios es creador, que Él hizo todo lo que existe con la palabra de su poder, y que además lo que existe fue hecho de lo que no se veía. No está diciendo de lo que no existía, simplemente de lo que no se veía. ¿Qué está detrás de la existencia de todo? Dios. ¿Alguna vez has visto a Dios o he visto a Dios? No hay hombre que pueda verle y viva. Eso lo entendemos, por fe lo creemos. Mismo apóstol Pablo nos habla de nuestra salvación y las promesas de Cristo en el Evangelio, que las vivimos por fe y no por vista. Así que creemos por fe, por la presencia del Espíritu Santo, me queda claro. Pero hermanos, nos deja también evidencia Dios a través de su creación, que todo lo que existe proviene de Él. Por la fe entendemos. Dios nos da entendimiento, nos da la capacidad de razonar. Ninguno de nosotros viene de los simios, ¿verdad? Entonces venimos del imago Dei, fuimos creados a la imagen de Dios, con la capacidad de razonar. Así que lo que los evolucionistas atribuyen al Big Bang, donde el universo simplemente explotó a existencia, es realmente el trabajo de un Dios quien simplemente habló y el universo fue creado. Eso es maravilloso. Considera solamente el gran poder que de nuestro Dios tiene. Ahora, yo quiero dejar algo claro, y creo que a lo largo de la conferencia tiene que quedar establecido en nuestros corazones. Dios no necesita que le defendamos. Dios no necesita ser defendido. Él es quien es autosuficiente, autocomplaciente a sí mismo. Es un atributo que en teología se conoce como aceidad. Dios no necesita nada fuera de Él para tener satisfacción. Es más, cuando tú y yo venimos a existencia, Él quiso que su gloria fuera vista, disfrutada por nosotros, pero Él en ningún momento nos necesitaba. Así que si nos ha hecho parte de su familia, demos gracias, tengamos temor, tengamos esa gratitud profunda en nuestro corazón, porque ha sido todo por su gracia, por su misericordia.
Jim Holt, escritor de ciencias para el diario The Wall Street Journal, escribió que el universo se creó de una explosión repentina y aún admitió que el Big Bang tiene una asombrosa semejanza con el comando del Génesis. Curioso, ¿verdad? Además, en la revista Time se dice: la mayoría de los cosmólogos, que son los científicos que estudian la estructura y la evolución del universo, están de acuerdo en que el relato de Génesis de la creación, imaginando un vacío inicial, puede asombrosamente aparecerse o es cercano a la verdad. En diciembre de 1976. Qué curioso que ellos digan: resulta que lo que leemos en Génesis se parece mucho a lo que vemos, pero no es así. Sí lo ves, pero no es lo que tú crees. De alguna forma es como ellos lo quieren manejar, porque es una necedad del corazón. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así lo enseña la palabra. Ahora, profundicemos un poco en la teoría del Big Bang. La teoría. Recuerden que es una teoría la cual propone que la nada de repente se volvió tiempo, espacio, materia y energía, formando un universo extenso, complejo y ordenado, compuesto de más de 100 billones de galaxias y que contiene un estimado de trillones de toneladas de materia. Entonces podemos preguntar al evolucionista, y esto tus hijos en la escuela seguramente lo están estudiando o aprendiendo o lo han oído, y nosotros como padres somos la primera línea de defensa en el hogar. ¿De dónde salió el espacio para el universo? Esa es la pregunta que les podríamos hacer. Oye, tú dices que de la nada surgió todo, ¿y de dónde salió el espacio necesario para todo lo que existe? ¿De dónde salió la materia inicial? ¿Cómo podría algo salir de la nada por sí mismo? ¿Qué desató o detonó la explosión? Si hubo una explosión, ¿qué explotó? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo explotó? Y yo sé que en este momento diríamos: ay, pues sí. Pero hermanos, eso creen los evolucionistas. Es su postura, es su fe, es su creencia. Y es una creencia ciega, por supuesto, porque están entenebrecidos en su mente y en su corazón. Y podríamos agregar incluso que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, necesitan la luz del Evangelio. Siempre va a ser la luz de Cristo la que puede resplandecer en sus corazones y trasladarles del reino de las tinieblas a la luz de Cristo. Pero están en esa condición. Entonces nuestro objetivo no es ganar debates, sino que conozcan a Cristo. En la apologética siempre ese es el objetivo. No debemos salir de una conversación como: ya ven, yo sabía más y tenía la razón. No, hermanos, ese no es nuestro propósito, sino que Cristo sea exaltado, que el Evangelio sea presentado. Y la apologética, por lo tanto, es solo una herramienta. La apologética no sustituye la predicación del Evangelio. Tenemos que entender estos aspectos, hermanos. Podemos ser muy versados teológicamente, pero con un corazón frío y no deseoso de que las almas conozcan del Señor. Entonces, equilibremos las cosas y Dios se sirva de nosotros. El argumento, sentido común. Con el fin de tener una explosión, hay que tener algo allí para explotar. Y debe haber un catalizador para causar la explosión. Si tú quieres que un cerillo prenda, debes hacer fricción, ¿verdad? Para que éste prenda. Tú no puedes crear algo de la nada. En pocas palabras, esto destruye la teoría del Big Bang, porque no hay nada que haga boom. Y aquí encontramos a los evolucionistas en conflicto. Fíjense, escuchen, el reconocido cosmólogo Andrei Linde, profesor de física en la Universidad de Stanford, es honesto sobre el dilema que los evolucionistas tienen. El primero y principal problema es la existencia misma del Big Bang. Ellos dicen, pues uno puede preguntarse, ¿qué pasó antes? Si el espacio-tiempo no existía entonces, ¿cómo podría aparecer algo de la nada? ¿Qué surgió primero, el universo o las leyes que determinaron su evolución? Están en conflicto, están en conflicto. Explicando esta singularidad inicial, el dónde y cuándo todo comenzó, sigue siendo el problema más intratable de la cosmología moderna. No saben cómo explicarlo. Y una vez más, por lo tanto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La definición de ateo, por lo tanto, no es alguien que cree en la no existencia de Dios, sino alguien que prefiere que Dios no exista. La Biblia resuelve el conflicto, hermanos. Génesis nos da la respuesta. Dios creó todo. Amén.
Los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, nada evolucionó. A toda criatura se le dio la capacidad de reproducirse según su especie, como está escrito 10 veces en Génesis 1. Y además Dios creó todo ex nihilo. Es esa palabrita que tienen del lado derecho en color naranja. Esa palabra significa de la nada o desde la nada. Pero ese nada, para nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que ese nada es Dios, en el sentido de la preexistencia de Dios en su eternidad pasada. Dios siempre ha sido, es y será. ¿Cómo trabajamos o lidiamos eso con nuestra limitada cabecita? No lo sé. Por eso vivimos por fe. Porque si tú y yo queremos razonar y entender la eternidad de Dios, nos va a salir humo de la cabeza y ni aún así lo vamos a lograr. Dios siempre ha sido. Analiza eso. Lo tienes que creer por fe. No hay otra opción. Es el mismo siempre y siempre será el mismo. Y agradece a Dios que hoy no se levantó de mal humor. Así que las diversas razas, hermanos, de perros, por ejemplo, pueden producir descendencia entre sí. Lo que indica que todos los perros son de la misma especie, diferentes razas, pero la misma especie, son caninos. Los perros no se entrecruzan con gatos, ya que son de especies diferentes. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿hay evolución o existe adaptación? Eso vamos a verlo. La primera palabra que encontramos en el Génesis cuando habla de familia o género es una palabra hebrea, min. M-I-N, que es igual a género. Cada criatura se reproduce en su mismo género. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿y cómo es posible que Dios haya metido en el arca de Noé a todos los animales? Pues la respuesta es, no metió a todos los animales. Él metió representantes de cada familia. Es decir, tú metes un par de gatos, ni siquiera tienen que ser adultos, macho y hembra, y de esos felinos salen tigres, leones, leopardos, chitas, etc. Tú metes un par de caninos, sacas coyotes, lobos, perros, y así sucesivamente. Tú puedes meter un caballito y sacas un pony, como sacas un gran corcel. Así que los perros no producen gatos, ni los gatos y los perros tienen un ancestro común. Los peces no caminaban en tierra como anfibios. Los dinosaurios no dieron origen a las aves y la humanidad no evolucionó de los simios. Dios hizo los orangutanes como orangutanes y el hombre como hombre. Los que creen que vienen de los simios a veces se comportan así, pero no venimos de ahí, ¿ok? Dios hizo a cada uno en su propio género, familia. Entonces, ¿por qué debemos creer que el hombre evolucionó de otras especies? Toda la creación se encuentra en contradicción con la teoría de la evolución. O le creemos a Dios creacionistas, o le creemos a lo que este mundo maneja bajo el príncipe del engaño, evolucionistas. Hermanos, la evolución es ciencia ficción. Adaptación contra la microevolución. Es importante darse cuenta de que las especies cambian en el tiempo, pero por adaptación. Adaptación. Solo mira la tremenda variedad de los perros, desde el chihuahua hasta el gran danés. Las especies de hoy muestran la variación potencial del diseño de Dios dentro de los géneros originales, pero esta variedad pertenece limitada por el código genético. El perro sigue siendo perro. ¿Alguien ha escuchado hablar de las famosas aves de las Islas Galápagos? Yo no, pero les voy a decir lo que dicen. Lo que están diciendo es que las aves han, a través de los años, adaptado sus picos y ellos lo manejan como evolución, pero siguen siendo aves. La macroevolución que veremos en la siguiente diapositiva, hermanos, es lo que implica o lo que sugiere la teoría de evolución darwiniana. Es decir, por ejemplo, que nosotros venimos de un primate. De hecho, yo quiero aclarar una cosa por si en alguna ocasión has tenido o tendrás un debate o una discusión con algún evolucionista. Ellos no creen que venimos de los orangutanes. Ellos creen que los seres humanos y los orangutanes venimos del mismo primate.
Ellos piensan eso y que en algún momento unos evolucionamos más que otros. Y para justificar esto utilizan al famoso eslabón perdido llamado Lucy, pero está tan perdido que no lo pueden encontrar. Vamos a ver qué pasa. Así que la teoría de la evolución de Darwin, de cualquier forma, se basa en el concepto de macroevolución, no de la microevolución o adaptación. En macroevolución, un tipo de criatura como un reptil se convierte en un nuevo tipo, como una ave, que requiere la creación total de nuevas características y tipos de cuerpo. Nosotros no vemos ninguna evidencia de macroevolución, un género evolucionando a otro género. No vemos un gato convirtiéndose en perro, por ejemplo. Eso no lo vemos, hermanos. Si bien la adaptación es observable, porque aún el ser humano se puede adaptar, yo no sé cómo se adaptan al calor que hay aquí, pero lo hacen, ¿verdad? La macroevolución da un tremendo salto de fe. Si los cristianos tuviéramos tanta fe en Dios como los ateos lo tienen en la evolución, veríamos realmente un avivamiento profundo en las iglesias, créanme. Ahora, como niños pequeños, los ateos creen sin una pizca de evidencia. Y Dios nos ha dejado testimonio a través de dos revelaciones: la general, que es su creación, y la revelación especial de su palabra, y por supuesto nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de que nuestro Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver qué dice Ken Ham. Ken Ham es el fundador de un ministerio que les recomendamos mucho, es más científico, que es el Ministerio de Respuestas en Génesis, o Answers in Genesis, el cual les recomendamos mucho. Habla en el libro de las respuestas que la adaptación y la selección natural son hechos biológicos. La evolución de la ameba al hombre no lo es, no existe. La selección natural solo puede funcionar en la información genética presente en una población de organismos. No puede crear nueva información. Por ejemplo, dado que ningún reptil conocido tiene genes para plumas, ninguna cantidad de selección producirá un reptil emplumado. Las mutaciones en los genes solo pueden modificar o eliminar las estructuras existentes, no crear otras nuevas. Yo vengo de México. Mis antepasados, según dicen, son los aztecas. Y bueno, resulta que había un dios llamado Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Y descubrí al estudiar esto que no existió. Bien, hermanos, el resumen de la adaptación. Lo mejor que los evolucionistas pueden hacer es apuntar a la adaptación y decir que eso es evolución. Esa es su mejor opción. Es lo que les queda, aunque nada nuevo se haya creado. Evolucionistas también dicen que el cuerpo humano tiene órganos vestigiales, es decir, restos de la evolución sin valor. Hay cosas en tu cuerpo que no funcionan, ellos dicen. También aseguran que las nuevas generaciones, desde que yo me acuerdo, no van a traer el dedo chiquito del pie, pero siguen naciendo iguales. Así que no ha cambiado. Se afirmó, en los restos de la evolución, se afirma en el juicio de Scopes que hay al menos 180 estructuras vestigiales en el cuerpo humano, suficiente como para hacer del hombre un verdadero museo ambulante. Y hoy la lista se ha reducido prácticamente a 0. Resulta que todo lo que hay dentro de nosotros es funcional. Los científicos han descubierto que cada una de estas partes del cuerpo tienen un propósito, porque fuimos creados por Dios. Por ejemplo, el apéndice es parte del sistema inmunológico humano y el coxis soporta músculos que son necesarios para las funciones corporales diarias. Por eso cuando te pegas ahí duele mucho. Aún Charles Darwin concede cuán frecuente, cuán universal es el hecho de que un autor se persuada a sí mismo de la verdad de sus propios dogmas. Vamos a ver qué dijo. Cuando los científicos proclaman la teoría de la evolución como un hecho, ten en cuenta de que no solo son observadores, sino prejuicio que están reportando solo la evidencia y no una realidad. Nuestro hermano Ray Comfort cita: los hombres divisaron la teoría de la evolución precisamente porque elimina la necesidad de Dios. Es una sustitución. Pero ¿por qué razón no quiere el hombre que exista Dios? Porque no quiere rendir cuentas, porque el hombre ama su pecado, porque no quiere cambiar. Pero hermanos, al final todos, como está establecido en Hebreos 9:27, hemos de morir, ser juzgados.
¿Está establecido para el hombre morir cuántas veces? Una. Entonces con ese versículo también, por si no te habías dado cuenta, yo creo que sí, pero refutamos también la teoría de la reencarnación, porque el hombre solamente muere una vez. Y si aquellos hindúes que creen que vida tras vida vas mejorando, pregúntale, ¿y en tu vida pasada qué fuiste? ¿Y cómo estás seguro que ahora estás mejor? Pues no van a saber. Y además esto nos dejaría entredicho que en algún momento la primera vida fue perfecta y entonces cayeron. No tendría sentido. Argumentos contra la Biblia. ¿Los hay? Sí, y muchos. Probablemente tú y yo alguna vez usamos argumentos contra la Biblia cuando nos negábamos a creer en el Señor. Pero ¿saben? La evolución es un cuento de hadas para gente crecida. Esta teoría no ha ayudado en nada para el progreso de la ciencia. Es inútil. ¿Saben quién dijo eso? Un profesor, director del Centro Nacional de Investigación Científica en los Estados Unidos. ¡Wow! Entonces sus argumentos son los típicos de siempre. Y si son los típicos de siempre, tú y yo debemos conocer cómo defenderlos. Por ejemplo, ¿y dónde consiguió Caín a su esposa? ¿Se han oído hablar de ese argumento? Bueno, muchos hacen esta pregunta pensando que han encontrado un error en la Biblia, que debe haber otras personas además de Adán y Eva. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que Adán es el primer hombre, en 1 Corintios 15:45, que no había otros humanos cuando él fue creado, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Génesis 2:18, y que Eva es la madre de todos los seres vivientes, Génesis 3:20. Caín y Abel entonces debieron casarse con sus hermanas. Toda esta primera generación de humanos, hermanos, se casó entre ellos por toda la tierra para poblarla. En ese momento no había ley contra el incesto. Recuerden que después de la caída, nuestro hermano Abraham aparece probablemente 2000 años después. Y cuando Abraham aparece en escena, llamado de la tierra de Ur de los Caldeos, pasan 440 años para que Moisés aparezca en la escena bíblica. Entonces estamos hablando de un tiempo cuando la genética aún no había sido tan dañada por el pecado, pero generación tras generación llegó un momento que sí. Por eso es que sabemos que si consanguíneos o familiares muy cercanos tienen descendencia, suelen nacer con diferentes tipos de enfermedad. Por eso Dios quiso que no sucediera así. Ahora quiero aclarar algo también, hermanos, porque por ahí hay una enseñanza de que antes de Adán había seres humanos. ¿Habían oído eso? Bueno, hermanos, si antes de Adán hubo humanos y cuando Adán fue creado ya no estaban, la muerte entonces no llegó cuando Adán pecó, llegó antes. Y eso tampoco tendría sentido. Entonces, quienes argumenten esas cosas, omitan esas enseñanzas. Tengan cuidado, hermanos. Fuimos creados a la imagen de Dios. Ese es un consuelo hermoso. Ese es un consuelo hermoso, creados a la imagen de Dios. Imago Dei, la frase en latín que significa imagen de Dios. Y es un concepto, como dice aquí por definición, concepto teológico cristiano que se refiere a la idea de que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y fuimos creados desde el principio para ejercer dominio sobre la creación de nuestro Dios. Dice que los animales fueron creados sin entendimiento. Y lo siento mucho por los peques, ya los papás tendrán que lidiar con este asunto en casa, pero no hay cielo para perritos. ¿Ok? Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios como seres humanos, somos conscientes de nuestro ser. Tú sabes quién eres, al igual que Dios dijo, yo soy el que soy. Y nosotros sabemos que somos, tenemos entendimiento de que existimos, tenemos moralidad, tenemos ética, tenemos principios. Y por lo tanto sabemos que procedemos de un ser que tiene esa moral y esa ética. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagina un perrito, un cachorrito que se acerca a otro y le quitó su comida. Y de pronto te quedas viendo la escena y ves cómo el perrito afectado va por el perro policía y se hizo todo hay un problema. Pues no, ¿verdad que no pasa eso? Pues no, hermanos, porque ellos no tienen sentido de moralidad. Nosotros sí, tenemos sentido de justicia. La pregunta es, ¿y de dónde viene? Solo de Dios. Tú no puedes tener el bien sin el mal. Y si tienes el mal, tienes que tener el lado contrario, que es Dios. ¿Qué animal mira con asombro al atardecer?
o la magnificencia del Gran Cañón? ¿Qué animal obtiene gozo de los sonidos de la música o forma una orquesta para realizar sinfonías como la adoración que tuvimos esta noche? ¿Qué animal entre las bestias establece sistemas judiciales y distribuye justicia para sus compañeros criaturas? Somos seres morales, somos seres únicos, fuimos creados a la imagen de Dios. Gloria a Dios por eso. Así que mientras las aves y otras criaturas tienen instintos para crear nidos, etcétera, nosotros tenemos la capacidad de descubrir las leyes ocultas de la electricidad, por citar un ejemplo. Podemos utilizar la ley de la aerodinámica para transportarnos de un lado a otro. Nuestro hermano Mark viene desde Los Ángeles, California. Mi esposa y yo venimos desde Ciudad de México. ¿Y esto cómo es posible en tan pocas horas? A través de las leyes de la aerodinámica. Nosotros desenterramos los tesoros escondidos del oro, de la plata, ¿verdad? Las piedras preciosas, el aceite. Hacemos uso de todo esto para nuestro propio beneficio. Los seres humanos, solo los humanos tienen la habilidad única de apreciar a Dios por esta increíble creación y responder en amor a Él. Hermanos, no, el hombre no es solo un animal en la cadena evolutiva, evolucionista. Dios le ha dado dominio, autoridad sobre todos los animales. Génesis 1:28. El hombre es intelectualmente superior a ellos y tiene prioridad sobre ellos. Cada animal está bajo sus pies y puede ser sometido por él, como enseña Santiago 3:7. Hermanos, a las aves, como los loros, los pericos, se les puede enseñar a hablar. Con un latigazo tú puedes controlar a un león. E incluso las orcas, las grandes ballenas, obedecen a nuestra voz. Dios nos ha creado así. Eso es maravilloso. Jesús mismo dijo que nosotros tenemos más valor que las aves. Una sola alma. Solo considera que cada alma fue comprada por lo más valioso que puede existir, la sangre de Cristo. No hay nada superior ni mayor que eso. Y cuán preciosa debe ser la sangre del Cordero, que ni los ángeles pueden ver a Dios, porque con 2 alas cubren sus ojos. Pero la sangre del Cordero nos va a permitir ver cara a cara a nuestro Señor. Eso es algo impresionante. Fuimos justificados y cubiertos con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces, el propósito de la creación, ¿cuál es? El hombre. Porque recordamos en Juan capítulo 17 que Cristo clama en su petición, en su oración sacerdotal y de intercesión: Padre, que la gloria que yo tuve al principio ellos la vean. Hay un deseo en Dios de compartir su gloria, de que sea vista. Él comunica atributos a nosotros, pero no nos atribuye todos sus atributos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no somos omniscientes ni omnipotentes. Dios sí. Pero tenemos la capacidad de tener compasión, misericordia, amor, incluso la capacidad de tener ira. Mostró ira a Jesús 2 veces en su primer y tercer año de ministerio, volcando las mesas del templo. Sí, ¿y cómo puedo manifestar esa ira hoy? ¿En el tráfico tocando el claxon? No, ahí no se manifiesta la ira. Se manifiesta de la misma forma, recordando que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo y que entonces debemos volcar las mesas de los ídolos de nuestro corazón. Amén. Hermanos, el hombre está para someter a la tierra y poner sus vastos recursos sobre su misión. Todo fue creado para él por el genio infinito y la mano amorosa de un Dios todopoderoso. El evolucionista Stephen Hawking, considerado el científico más conocido desde Albert Einstein, reconoce: el universo y las leyes de la física parecen haber sido diseñadas específicamente para nosotros, por casualidad, ¿verdad? Si alguna de las aproximadamente 40 cualidades físicas tuviera valores ligeramente diferentes, la vida tal como la conocemos no podría existir. ¡Wow! A los átomos no serían estables, no se combinarían las moléculas, o las estrellas no formarían los elementos más pesados, o el universo colapsaría antes de que la vida pudiera desarrollarse, etcétera, etcétera. Austin American Statesman, el 19 de octubre de 1997, en A Brief History of Time, Stephen Hawking escribió: sería muy difícil explicar por qué el universo debería haber comenzado de esta manera, excepto como el acto de un Dios con la intención de crear seres como nosotros. Solo excepto por eso, pero eso no es. ¡Wow!
Así que veamos ahora las leyes de las probabilidades. Una manera de hacer apologética es muy sencilla. Conociendo un poco lo que el mundo cree a través de hechos científicos probados, porque para ellos eso es verdad. Si tú y yo usamos la Biblia, si tú te acercas con un incrédulo y le hablas de Jesús, Biblia, Dios, creación, te va a decir, no me interesa y tu libro no es autoridad para mí. ¿Cómo le haces? ¿Qué haces? Vas a decir, ¿y ahora qué hago, Señor? Ayúdame. Lo que hacemos es conocer un poco de lo que ellos creen que es verdad a través de la verdadera ciencia, y entonces la ciencia confirma y ellos lo creen. Entonces, ¿sabes? La ciencia dice que esto que tú crees es verdad, ¿cierto? Sí, claro. Ok, ¿sabes que la Biblia también dice que eso es verdad? Ah, no lo sabía. Entonces les despiertas el interés, van a decir, háblame más de tu Biblia, ¿qué más dice? Y es una forma de poderles llevar a entender que la palabra de Dios está siendo incluso corroborada o confirmada por la ciencia de este mundo. La ley de la biogénesis, que la generación espontánea es imposible y que la vida solo puede surgir de otra vida. Así que la misma ley enseña que no puede haber vida sin vida previa. Ese es el punto. Los científicos han pasado décadas tratando de crear vida en el laboratorio con experimentos cuidadosamente controlados y han fallado hasta el día de hoy. Si científicos altamente inteligentes que utilizan todos los equipos disponibles, más modernos y sofisticados, no pueden crear una célula viva, incluso con el código y los materiales de la vida disponible para ellos, ¿cómo podrían las moléculas tan siquiera ensamblarse entre ellas para convertirse en células vivas a través de un azar aleatorio sin sentido? No se puede, eso es imposible. Nos damos cuenta y decimos, es que es por sentido común. Exacto, pero su entendimiento está una vez más entenebrecido. Tú y yo tenemos la luz de Cristo y podemos decir, ay, ¿cómo es posible que crean esas cosas? Bueno, hermanos, así pasa. La ley de las probabilidades refuta la evolución. El famoso astrónomo y matemático Sir Frederick Hawley calculó la probabilidad de la generación espontánea de la vida. La probabilidad de la formación de vida a partir de materia inanimada es una en cada, y ese número de ahí que no sé ni cómo se dice, es lo suficientemente grande como para enterrar a Darwin y a toda la teoría de la evolución. No hay una sopa primitiva ni en este planeta ni en ningún otro, y si los inicios de la vida no fueron al azar, por lo tanto, deben haber sido el producto de una inteligencia intencionada. Dios. Una vez más, todo nos regresa. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora tenemos otro factor a nuestro favor, la población de la tierra. Grant Jeffrey escribe en The Signature of God, o la firma de Dios: los científicos evolucionistas que creen que el hombre existió por más de 1 millón de años tienen casi un problema insuperable usando el supuesto de 43 años para una generación humana promedio. El crecimiento de la población durante 1 millón de años produciría 23.256 generaciones consecutivas. Calculamos la población estimada comenzando con una pareja hace 1 millón de años y utilizando la misma suposición de una generación de 43 años y 2.5 niños por familia. Sería imposible habitar la tierra. Imposible. La misma cantidad de población en la tierra determina que nosotros lo que debemos creer los cristianos es en tierra joven. ¿Qué significa tierra joven? Que tiene 6,000 años de existencia. ¿Y cómo nos explicamos los grandes fósiles o el petróleo? Bueno, tuvo que existir un gran cataclismo hidráulico, ser prensados de golpe con una fuerza descomunal, el diluvio. Ahí tenemos la respuesta. Para más información visiten el Encuentro con el Arca en Kentucky, Estados Unidos. Bien. Ya es comercial para respuestas en Génesis. La teoría evolutiva de 1 millón de años de crecimiento produciría trillones por trillones por trillones por trillones de personas que deberían estar vivas hoy en nuestro planeta. De por sí, si somos muchos, probablemente digan, sí, hermano, están en China. Bueno, pero para poner esto en perspectiva,
Este número es enormemente mayor que el número total de átomos en nuestro universo. Si la humanidad hubiera vivido en la Tierra durante 1 millón de años, solo uno, ellos argumentan millones, todos estaríamos parados en enormes montañas de huesos de los billones de esqueletos de aquellos quienes habrían muerto en las generaciones pasadas. Sin embargo, a pesar de la tremenda investigación arqueológica y científica en los últimos 2 siglos, los científicos no han encontrado una fracción de los trillones de los esqueletos predichos por la teoría de los científicos evolucionistas. Y esto nos lleva a otro aspecto. Adán, el primer hombre, es una figura mítica. El mítico Adán. ¿Sabían que hay teólogos reconocidos que argumentan que Adán no existió? Que Adán es solamente una figura usada por Dios para representar el inicio de la humanidad, pero no un ser existente. Pero saben, para nosotros como cristianos, Adán es una figura clave en las Escrituras. Y se le describe como el primer Adán en 1 Corintios 15:22. Y que el segundo, ¿no?, fue manifestado, necesario, fue el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 15:45. Esto expiaría a la humanidad y luego se levantaría de la tumba con la promesa de redención completa para el hombre y la creación caída. Si Adán fue solo un mito y Eva no fue real, entonces no tendríamos caída, no tendríamos pecado, no habría necesidad de redención. Pero que yo sepa, todos en esta habitación alguna vez hemos mentido. Eso significa que hemos quebrado la ley de Dios, estaríamos en serios problemas. Entonces deberíamos dudar. Si no creemos en Adán, vamos a dudar en los primeros 11 capítulos de la Biblia y por lo tanto vamos a dudar en el resto de la inspiración bíblica. Esto es un genocidio intelectual. El rechazo al relato bíblico es un genocidio intelectual, hermanos. No solo por cuestión de creencia, sino por cuestión de historia y por evidencia. No hay forma de negar lo que la Biblia dice cuando nuestros ojos ven lo que ven. Este genocidio intelectual ha otorgado a los impíos una licencia temporal para trabajar hasta los extremos de su imaginación. Y ellos, bueno, han creado forma o dioses a su imagen y a su forma. ¿Has escuchado a esa persona famosa que te dice: sabes, yo creo que mi Dios no enviaría a nadie al infierno? Tú le puedes decir: es cierto, porque tu Dios no existe, es una figura de tu imaginación. Ellos hablan en especulación, hablan de un lenguaje incierto, de aquellos que fluyen sin rumbo a través del infinito mar de filosofía secular. Y nos lleva al Génesis, ya estamos terminando. La autoridad de la Escritura. La Biblia misma cita o hace referencia al Génesis más que a cualquier otro libro de las Escrituras. El Nuevo Testamento cita Génesis al menos 200 veces. Y se hace referencia a cada uno de los primeros 11 capítulos en el Nuevo Testamento, y cada autor del Nuevo Testamento señala al Génesis en alguno de sus escritos, en particular los capítulos 1 al 11 del Génesis. Y esto es fundamental para poder entender el Evangelio. La creación fue en 6 días. ¿Saben de cuántas horas cada día? 24 horas. Dios no necesitó miles de millones de años para que todo lo que existe viniera a existencia. Él creó todo en 6 días literales. Y esto porque tenía un propósito de dar su espacio a cada cosa. Primero tuvo que haber luz porque había oscuridad. Tú no puedes tener las plantas ni los animales sin la luz del sol, por ejemplo, sin el agua, sin el aire. Entonces Dios le fue dando un orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Ahora, esto también nos lleva a algo que es conocido como la explosión cámbrica. El origen de los animales. El argumento de esta teoría es que la misma explosión sugiere que todos los animales vienen de ancestros comunes, y finalmente por el Big Bang biológico que sucedió, todo fue tomando su orden. Es como tomar papel, tinta, ponerlo en una caja, arrojas dinamita, lo haces explotar y sale un libro. Es imposible. ¿Nosotros tenemos un ancestro común? ¿Los animales tienen un ancestro común? La respuesta es no, hermanos. Nosotros fuimos creados por Dios. Adán fue creado, Eva fue creada, y ellos son nuestros primeros padres.
Y también son conocidos en la Biblia como Adán, como nuestra cabeza federativa o federal. Él nos representa a todos en la caída, pero Cristo nos representa a los salvos en su salvación. Gloria a Dios. Voy a llegar hasta aquí, hermanos, porque es mucho material, pero yo quiero recordarnos una cosa: todo proviene de Dios. Quiero leer el final de la genealogía que encontramos en Lucas 3, versículos 36 al 38. Miren qué hermoso, porque en Mateo nosotros encontramos la descendencia de Jesús y en Lucas la encontramos como su ascendencia. Y miren, al final en el versículos 36 al 38 dice: hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, que vivió 969, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalael, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si Adán no fue real, Cristo no es real, hermanos. Y eso sería cometer suicidio intelectual, es un genocidio intelectual, porque la misma historia secular ratifica y confirma, historiadores del primer siglo y hasta el tercer siglo, de la genuina existencia de Jesús de Nazaret. Así que a Dios damos la gloria, mis amados hermanos, porque con su propia palabra, con Génesis 1:1, nosotros refutamos la teoría de la evolución. A Dios sea la gloria.